John. La lluvia azotaba el rostro de John mientras despoleaba a su caballo para cruzar el arroyo crecido. El Lord Comandante Mormont, a su lado, se tironeó de la capucha de la capa al tiempo que murmuraba pestes sobre aquel clima. Tenía su cuerpo encima del hombro, con las plumas desgreñadas, tan empapado y refunfuñón como el viejo oso. Una ráfaga de viento hizo que las hojas mojadas revolotearan en torno a ellos como una bandada de pájaros muertos. El bosque encantado, pensó John de mal humor. El bosque ahogado, más bien. Deseaba que Sam aguantara al final de la columna. No era un buen jinete, ni siquiera con un clima razonable, y los 6 días de lluvia habían hecho que el terreno fuera traicionero, todo barro y rocas ocultas. Cuando el viento soplaba, el agua les entraba en los ojos, el muro se estaría derritiendo en la zona sur, el hielo fundido se mezclaría con la lluvia cálida en ríos y cascadas. Pip y Sapo estarían junto al fuego en la sala común, bebiendo copas de vino especiado antes de la cena. John los envidiaba. Las ropas de lana húmedas se le pegaban a la piel y le picaban. El peso de la cota de malla y la espada hacía que le dolieran a rabiar la espalda y el cuello, y estaba harto de bacalao en salazón, carne en salazón y queso duro. Por delante de la columna resonó la nota trémula de un cuerno de caza, casi ahogada por el repiqueteo constante de la lluvia. El cuerno de Buckwell, anunció el viejo oso. Los dioses son bondadosos. Craster sigue allí. ¡Maíz! Griznó su cuervo. Batió una vez las grandes alas negras y volvió a erizar las plumas. John había visto muchas veces a los hermanos negros contar historias sobre Craster y su torreón. En aquel momento iba a verlo con sus ojos. Tras pasar por 7 aldeas desiertas, todos temían encontrarse la morada de Craster tan muerta y desolada como el resto, pero al parecer la suerte volvía a sonreírles. Puede que el viejo oso consiga por fin unas cuantas respuestas, pensó, y como mínimo nos podremos refugiar de la lluvia. Torren Smallwood aseguraba que, pese a su desabrida reputación, Craster era amigo de la guardia. Está medio loco, eso no lo niego, había dicho el viejo oso, pero cualquiera lo estaría si se pasara la vida en este bosque maldito. Pese a todo, nunca le había negado a un explorador un lugar junto a su hoguera, y no siente ningún afecto hacia Mance Raider. Nos dará buenos consejos. No me conformo con que nos dé una comida caliente y la ocasión de secarnos la ropa. Tywin decía que Craster era un asesino, un mentiroso, un violador y un cobarde, y dio a entender que traficaba con esclavos y tenía tratos con los demonios. Y más todavía, añadía el viejo guardabosques entrechocando los dientes de madera. Ese tipo huele a frío. Sí, señor. John ordenó a Lord Mormont: recorre la columna para transmitir la noticia, y recuerda a los oficiales que no quiero problemas con las esposas de Craster, que tengan las manos quietas y no hablen con ellas a menos que sea necesario. Sí, mi señor. John dio media vuelta al caballo para volver sobre sus pasos, contento de no tener la lluvia de cara, aunque fuera solo por un rato. Todos los rostros que vio al pasar parecía como si estuvieran llorando. La columna se alargaba casi 1 kilómetro en medio de los bosques. Al pasar junto a la caravana, John vio a Samwell Tarly, encogido en su silla de montar bajo un sombrero de ala ancha. Iba a lomos de un caballo de tiro, guiando a los otros y los carromatos. El tamborileo de la lluvia contra las lonas que cubrían las jaulas hacía que los cuervos graznaran y revolotearan. ¿Qué pasa? ¿Los has encerrado con un zorro?, lo llamó John. Ah, hola, John. El agua corrió por el ala del sombrero de Sam cuando el muchacho alzó la cabeza. No, es que no les gusta la lluvia, igual que a nosotros. ¿Cómo estás, Sam? Mojado. El chico gordo consiguió esbozar una sonrisa, pero hasta ahora sigo vivo. Bien, el torreón de Craster está cerca. Si los dioses son bondadosos, nos dejará dormir junto a su hoguera. Sam no parecía tan seguro. Ed, el Penas dice que Craster es un salvaje terrible, se casa con sus hijas y no obedece más leyes que las suyas, y Tywin le dijo a Gren que por sus venas corre sangre negra. Su madre era una salvaje que se acostó con un explorador, así que es un Se detuvo bruscamente al comprender lo que había estado a punto de decir. Un bastardo, rió John. Puedes decirlo, Sam, no es la primera vez que oigo esa palabra. Picó espuelas a su caballo con un animal pequeño de paso seguro. Tengo que ir a ver a Ser Otin. Ten cuidado con las mujeres de Craster, como si a Samwell Tarly le hiciera falta alguna advertencia en ese sentido. Ya hablaremos más tarde cuando acampemos. John llevó el mensaje a Ser Otin Whiters, que iba a la cabeza de la retaguardia. Era un hombre menudo, de rostro arrugado, de edad de Mormont.
Siempre parecía cansado, hasta en el castillo negro, y la lluvia lo había maltratado sin piedad. Son buenas noticias, dijo. La lluvia me ha empapado hasta los huesos, y hasta las ampollas de mis nalgas tienen ampollas de tanto montar. En el camino de vuelta, John se apartó de la columna para tomar un atajo por la espesura del bosque. Los sonidos de hombres y caballos fueron enmudeciendo, ahogados por la humedad del follaje verde, y pronto pudo oír el repiqueteo rítmico de la lluvia contra las hojas, los árboles y las rocas. Era media tarde, pero el bosque parecía tan oscuro como si ya hubiera anochecido. John siguió su rumbo siseguiante entre rocas y charcos, y pasó junto a grandes robles, centinelas color gris verdoso y palo santo de corteza negruzca. En algunos tramos las ramas tejían un dosel sobre su cabeza, y podía descansar de la lluvia incesante. Al pasar junto a su castaño, hendido por un rayo sobre el que crecían rosas blancas silvestres, oyó un crujido en la maleza. «¡Fantasma!», llamó. «¡Fantasma, conmigo!». Pero el que salió de entre el follaje fue Tywin, tirando de un caballo de hirsutas crines grises sobre el que iba montado Gren. El viejo oso había enviado escoltas a ambos lados de la columna principal, para vigilar la marcha y alertarlos si se acercaba algún enemigo. Como no quería correr riesgos, enviaba a los hombres por parejas. «Ah, sí, eres tú, Lord Snow». Tywin le dedicó una sonrisa de roble. Sus dientes eran de madera y le encajaban mal. Pensaba que el chico y yo íbamos a tener que encargarnos de uno de esos otros. ¿Qué pasa? ¿Has perdido a tu lobo? No, está cazando. A Fantasma no le gustaba viajar con la columna, pero no estaría lejos. Cuando acamparan para pasar la noche, encontraría la tienda que John compartía con el Lord Comandante. «Será pescando con este tiempo», dijo Tywin. «Mi madre siempre dice que la lluvia es buena para la cosecha», aportó Gren esperanzado. «Sí, buena para las cosechas de moho», dijo Tywin. «Lo único bueno que tiene esta lluvia es que casi uno no se ahorra en bañarse». Castañó los dientes de madera. «Bothwell ha encontrado a Craster», les dijo John. ¿Es que lo había perdido?», rió Tywin. Vosotros los jovencitos nada de rondar con las esposas de Craster, ¿entendido? «¿Qué pasa, Tywin? ¿Las quieres todas para ti?». John sonrió. Puede. Tywin volvió a castañar los dientes. Craster tiene 10 dedos y una polla, así que no sabe contar más que hasta 11. Si le desaparecen un par de ellas, no las echará en falta. ¿En serio? ¿Cuántas esposas tiene?, quiso saber Gren. Más de las que tendrás tú en toda tu vida, hermano. Tampoco es tan difícil, las cría él mismo. Ahí viene tu fiera, Snow. Fantasma estaba tratando al lado del caballo de John, con la cola alta y el pelaje erizado contra la lluvia. Era tan silencioso que John no habría sabido decir cuándo había aparecido. Su presencia encabritó al caballo de Gren. Había pasado más de un año, pero los caballos seguían inquietos cada vez que veían al lobo huargo. «Fantasma, conmigo». John picó espuelas en dirección al torreón de Craster. Jamás había pensado que encontraría un castillo de piedra al otro lado del muro, pero al menos sí que se había imaginado una edificación sobre un terreno elevado, algo como una muralla defensiva, aunque fuera de madera, y un torreón también de madera. Lo que encontraron fue un montón de basura, una posilga, un aprisco vacío y una casucha de cáñamo sin ventanas, que prácticamente ni merecía aquel nombre. Era una estructura alargada y baja, con grietas tapadas con tablones y techo de hierba. Se encontraba en una elevación del terreno demasiado modesta para considerarla una colina, y estaba rodeada por un dique de tierra. Por la ladera bajaban regueros de lodo, allí donde la lluvia había cubierto boquetes en las defensas que iban a unirse a un rollo crecido y turbulento de aguas sucias que describía una curva hacia el norte. Al sudeste dio una puerta abierta, flanqueada por un par de palos coronados con cabezas de animales, un oso a un lado y un carnero al otro. Al pasar a caballo, Ron se fijó en el cráneo del oso que colgaban jirones de carne. Dentro, los exploradores de Harman, Bothwell y los hombres del grupo de Torren Smallwood estaban alineando a los caballos y plantando las tierras con muchas dificultades. En la posilga, un montón de lechones osaban en torno a 3 grandes cerdas. Cerca de allí, una niñita arrancaba zanahorias en un huerto, desnuda bajo la lluvia, mientras 2 mujeres ataban un cerdo para sacrificarlo. Los chillidos del animal eran agudos y espantosos, de una angustia casi humana. Los perros de Chet ladraban como locos a modo de respuesta, gruñían y lanzaban dentelladas, pese a las maldiciones de su cuidador. Un par de los perros de Craster empezaron a ladrar también. Al ver a Fantasma, algunos de los perros huyeron, mientras que otros lanzaron aullidos y gruñidos bajos. El lobo huargo no les hizo caso, al igual que John.
Bueno, al menos 30 de nosotros dormirán en un lugar caliente y seco, pensó John tras echar un vistazo a la edificación. 50 como mucho, en un lugar demasiado pequeño para albergar a 200 hombres, así que la mayoría tendría que dormir afuera. ¿Y dónde? La lluvia había llenado todo el terreno de charcos en los que uno se hundía hasta el tobillo, y el resto era un zanagal. Les esperaba otra noche lúgubre. El Lord Comandante había confiado su caballo a Ed el Penas. Estaba limpiándole el barro de los cascos cuando John desmontó. Lord Mormont está adentro, anunció. Ha dicho que entres. Más vale que dejes al lobo fuera. Parece tan hambriento como para comerse a una de las hijas de Craster. La verdad sea dicha, hasta yo tengo tanta hambre como para comerme a una de las hijas de Craster, siempre que me la sirvan caliente. Venga, entra, yo me encargo de tu caballo. Si el interior está caliente y seco, no me lo cuentes. A mí no me han invitado. Sacó un poco de barro húmedo de debajo de la herradura. ¿A ti este barro no te parece mierda? A lo mejor la colina entera está hecha de cagados de Craster. Tengo entendido que lleva mucho tiempo aquí. John sonrió. No me estás animando nada. Ve a ver al viejo oso. Quédate aquí, fantasma, ordenó. La puerta del torreón de Craster no era más que 2 cortinas de piel de ciervo. John se tuvo que inclinar para pasar entre ellas. 2 docenas de capitanes de exploradores lo habían precedido, y estaban de pie en torno a la hoguera para cocinar, en el centro del suelo de tierra, mientras en torno a sus botas se formaban charcos de agua. Allí olía a hollín, a estiércol y a perro mojado. El aire estaba muy cargado de humo, pero seguía siendo húmedo. La lluvia se colaba por el agujero del techo destinado a que saliera el humo de la hoguera. No había divisiones en la estancia, solo un altillo para dormir al que llegaban con una astillada escalera de mano. John recordó cómo se había sentido el día que salieron del muro, nervioso como una doncella, pero al mismo tiempo impaciente por ver los misterios y maravillas que aguardaban más allá de cada nuevo horizonte. Pues aquí tienes una de las maravillas, se dijo mientras contemplaba aquel lugar mugriento y maloliente. El humo acre hacía que le llorasen los ojos. Lástima que Pip y Sapo no puedan ver lo que se están perdiendo. Craster estaba sentado ante el fuego, era el único que disfrutaba de una silla propia. Hasta el Lord Comandante Mormont se había visto relegado al banco comunitario, con su cuervo protestón en el hombro. Jarman Backwell estaba detrás de él. El agua le goteaba de la remendada armadura flexible y las pieles empapadas. A su lado se encontraba Torren Smallwood, que llevaba la pesada coraza y la capa ribeteada con piel de Marta del difunto Sir Jeremy. El jubón de piel de oveja de Craster, así como su capa de pieles cocidas, lo hacían parecer zarrapastroso en comparación, pero en torno a una de las gruesas muñecas llevaba un brazalete de aspecto pesado que tenía el brillo del oro. Su aspecto era el de un hombre poderoso, aunque ya bien adentrado en el invierno de sus días, con una melena de pelo gris tornándose blanco. La nariz plana y la boca curva lo hacían parecer cruel, y le faltaba una de sus orejas. Así que este es un salvaje. John recordó las historias de la vieja Tata, acerca de aquellos seres brutales que bebían sangre en cráneos humanos. Craster estaba bebiendo una cerveza ligera y amarillenta en una jarra de piedra descarralillada. Seguramente no se había enterado de las historias. Hace 3 años que no veo a Benjen Stark, estaba diciendo a Mormont. Si quieres que te diga la verdad, no lo he echado de menos. Media docena de cachorrillos negros y algún lechón que otro se metían entre los bancos, mientras las mujeres, vestidas con desastradas pieles de ciervo, pasaban cuernos de cerveza, avivaban el fuego o cortaban zanahorias y cebollas para echarlas en un caldero. Tuvo que pasar por aquí hace 1 año, dijo Torren Smallwood. Un perro se acercó para olfatearle la pierna, le dio una patada y el animal se alejó gimoteante. Ben salió en busca de Sir Wyman Royce, siguió Lord Mormont, que había desaparecido junto con Garrett y el joven Will. A esos 3 sí los recuerdo, sí. El señor no tendría más edad que estos cachorros, demasiado orgulloso para dormir bajo mi techo, el señor con su capa de Marta y su acero negro, pero mis esposas no paraban de hacerle ojitos. Entrecerró los ojos para mirar a la que tenía más cerca. Garrett me dijo que perseguían a unos saqueadores. Yo le dije que, como un comandante tan verde, más valía que no los encontraran. Garrett no estaba mal para ser un cuervo. Tenía menos orejas que yo. El frío se las comió igual que a mí. Craster se echó a reír. Me he enterado de que ahora tampoco tiene cabeza. ¿Que también se la comió el frío? John recordó las salpicaduras de sangre roja sobre la nieve blanca, y cómo Theon Greyjoy había pateado la cabeza del cadáver. Era un desertor,
En Invernalia, John y Rob habían hecho una carrera y encontraron 6 cachorros de lobo huargo en la nieve, hacía 1000 años. ¿Hacia dónde se dirigió Sir Waymar cuando salió de aquí? Da la casualidad, contestó Craster, encogiéndose de hombros, de que tengo mejores cosas que hacer que ocuparme de las idas y venidas de los cuervos. Bebió un trago de cerveza y dejó la jarra a un lado. Hace mucho que no hay por aquí un buen vino sureño. Me gustaría tener vino y también un hacha nueva. La mía ya no tiene filo, eso es malo. Tengo que proteger a mis mujeres. Echó un vistazo a sus afanadas esposas. Aquí son pocos y están aislados, dijo Mormont. Si quieres, te asignaré a unos cuantos hombres para darte escolta hasta el muro. ¡Muro!, graznó el cuervo, al que pareció gustarle la idea, y extendió las alas negras como un cuello alto detrás de la cabeza de Mormont. ¿Y qué haríamos allí? ¿Servirte la comida? Su anfitrión les dedicó una sonrisa desagradable, con lo que mostró los dientes rotos y podridos. Aquí somos libres. Craster no sirve a nadie. Son malos tiempos para estar solo en estos bosques. Soplan vientos fríos. ¿Qué soplen? Mis raíces son profundas. Craster agarró por la cintura a una mujer que pasó junto a él. Díselo, esposa. Dile a Lord Cuervo lo bien que estamos aquí. Este es nuestro hogar. La mujer se lamió los labios finos. Craster nos protege. Más vale morir libres que vivir como esclavos. —¡Esclavos! —repitió el cuervo. Todos los pueblos que hemos visto están abandonados. Mormont se inclinó hacia adelante. Son los primeros que encontramos con vida desde que salimos del muro. No quedaba nadie. No sé si están muertos, si han huido o si se los han llevado. Y los animales igual. No queda nada. También encontramos los cuervos de 2 exploradores de Ben Stark a pocas leguas del muro. Estaban blancos y fríos. Tenían las manos y los pies negros, y las heridas no habían sangrado. Pero cuando los llevamos al Castillo Negro, se levantaron durante la noche y empezaron a matar. Uno asesinó a Sir Jeremy Ricker y el otro fue por mí, lo que indica que recuerdan algo de lo que sabían cuando estaban vivos, pero no les quedaba ni un ápice de misericordia humana. La mujer abrió la boca como una cueva húmeda y rosada, pero Craster se limitó a soltar un bufido. Aquí no hemos tenido esos problemas, y te agradecería que no contaras esos cuentos bajo mi techo. Yo respeto a los dioses, y los dioses me protegen. Si se me acerca algún espectro, ya sé qué tengo que hacer para enviarlo de nuevo a su tumba, aunque me iría bien una hacha nueva afilada. Dio una palmada en la pierna a su esposa, que se levantó a toda prisa. Trae más cerveza y no te entretengas. Los muertos no dan problemas, dijo Jarman Buckwell. ¿Pero qué pasa con los vivos, mi señor? ¿Qué hay de tu rey? Rey, graznó el cuervo de Mormont. Rey, rey, rey. Ese Mance Rayder. Craster escupió el fuego. El rey más allá del muro. La gente libre no necesita reyes. Clavó la vista en Mormont. Si quisiera, te podría contar muchas cosas sobre Raider y sus hazañas. Eso de que te hayas encontrado pueblos desiertos es cosa suya. Tampoco aquí habría nadie si yo fuera de los que se acobardan. Me envía un jinete para decirme que tengo que dejar mi morada para ir a arrastrarme a sus pies. Al hombre lo envié de vuelta, pero me quedé su lengua. La tengo clavada en aquella pared, señaló. Podría decirte dónde buscar a Mance Rayder, si quisiera. Otra vez la sonrisa podrida. Pero ya habrá tiempo para eso. Seguro que tienes ganas de dormir bajo mi techo y de comer todos mis cerdos. Nos gustaría mucho dormir a cubierto, mi señor, dijo Mormont. Hemos cabalgado mucho y bajo demasiada lluvia. Pues serás mi invitado durante una noche, no más. No les tengo tanto afecto a los cuervos. El altillo es para mí y para mi familia. Ustedes dormirán en el suelo. Tengo carne y cerveza para 20, no más. El resto de tus cuervos negros que se dediquen a picotear maíz como siempre. Traemos provisiones, mi señor, dijo el viejo oso. Será un placer compartir nuestra comida y nuestro vino. Craster se limpió la boca babeante con una mano peluda. Probaré tu vino, Lord Cuervo. Claro que sí. Una cosa más. El que ponga la mano encima de una de mis esposas la perderá. Tu casa, tus reglas, dijo Torren Smallwood. Lord Mormont asintió con gesto rígido, aunque no parecía nada satisfecho. Bien, todo arreglado, gruñó Craster. ¿Alguno de tus hombres sabe dibujar mapas? Sam Tarly, sugirió John. Le encantan los mapas. Mormont le hizo un gesto para que se acercara a él. Dile que entre después de comer.
que traiga pluma y pergamino, y busca también a Tolet. Dile que traiga mi hacha, un regalo para nuestro anfitrión. ¿Quién es este?, dijo Craster antes de que Jon pudiera salir para cumplir las órdenes. Tiene cara de Stark. Es Jon Snow, mi mayordomo y escudero. Un bastardo, ¿eh? Craster miró a Jon de arriba abajo. Si un hombre quiere llevarse a una mujer a la cama, debería casarse con ella. Es lo que hago yo. Hizo un gesto con la mano a Jon para que saliera. Venga, bastardo, corre a hacer lo que te han dicho y encárgate de que el hacha sea buena y esté bien afilada. No quiero acero romo. Jon Snow hizo una reverencia rígida y salió justo en el momento en que entraba Ser Ottyn Winters, con lo que estuvieron a punto de tropezar en la puerta de pieles de ciervo. En el exterior, la lluvia había aminorado un poco. Había tiendas plantadas por todo el terreno y también vio otras entre los árboles. Ed, el Penas, estaba echando a comer a los caballos. Claro, ¿por qué no? Le regalaremos un hacha al salvaje, señaló el Arman de Mormont, un hacha de combate de mango corto con volutas de oro incrustadas en la hoja de acero negro. Ya nos la devolverá, probablemente clavada en el cráneo del viejo oso. ¿Por qué no le damos todas las hachas? Eso, y las espadas también. No me gusta el ruido que hacen cuando vamos a caballo. Sin armas, viajaríamos más deprisa, directos hacia las puertas del infierno. ¿Tú crees en el infierno? ¿Llueve? Puede que Craster prefiera un buen sombrero. Quiere un hacha, dijo Jon sonriendo, y también vino. Vaya, el viejo oso es listo. Si emborracha a fondo al salvaje, puede que solo nos corte una oreja cuando intente matarnos a hachazos. Tengo 2 orejas, pero solo una cabeza. Smallwood dice que Craster es amigo de la guardia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un salvaje amigo de la guardia y otro que no lo es?, le preguntó el amargado escudero. Los enemigos dejan nuestros cadáveres a merced de los cuervos y los lobos. Los amigos nos entierran en tumbas secretas. ¿Cuánto tiempo llevará ese oso clavado en la entrada y qué tendría Craster antes de oírnos llegar? Ed miró el hacha con gesto dubitativo, mientras la lluvia le corría por la cara. ¿Ahí adentro está seco? Más que aquí. Si me meto luego y no me acerco demasiado al fuego, seguro que nadie lo nota hasta el amanecer. Los que estén dentro serán los primeros en morir, pero al menos morirán secos. Jon no pudo contener la carcajada. Craster no es más que uno, nosotros somos 200, dudo mucho que mate a nadie. No sabes cuánto me animas, dijo Ed sombrío. Además, un hacha bien afilada tiene sus ventajas. No me gustaría que me mataran con una maza. Una vez vi a un hombre al que le habían dado con una maza en la frente. La piel apenas si se dañó, pero la cabeza se hizo pasta y se le hinchó como una calabaza, solo que color púrpura. Era un tipo guapo, pero cuando murió era bien feo. Menos mal que no le estamos regalando masas. Ed se alejó sacudiendo la cabeza y con la capa negra chorreando agua. Jon se encargó de que los caballos terminaran de comer antes de ponerse a pensar en su cena. Se preguntaba dónde estaría Sam cuando oyó un grito de pánico. ¡Lobo! Corrió hacia el lugar de donde procedía el grito, salpicando barro con las botas. Una de las esposas de Craster estaba contra una de las paredes del torreón. «¡No te acerques!», le estaba gritando Fantasma. «¡Vete!». El lobo huargo tenía un conejo en las fauces y otro muerto sangrante en el suelo. Ante él, «Haz que se vaya, mi señor», suplicó al ver a Jon. «No te hará daño». Enseguida se dio cuenta de lo que había pasado. Había una conejera de madera destrozada sobre la hierba húmeda. Seguro que tenía hambre. Hemos visto poca caza. Jon silbó. El lobo huargo engulló el conejo después de triturar los huesecillos con los dientes y trotó hacia él. La mujer los miró con ojos nerviosos. Era más joven de lo que había parecido a primera vista. Calculó que tendría 15 o 16 años, con el pelo oscuro pegado por la lluvia y un rostro demacrado, descalza y hundida en el barro hasta los tobillos. El cuerpo, que se adivinaba bajo las pieles cocidas, mostraba las primeras señales del embarazo. ¿Eres una de las hijas de Craster?, preguntó. Ahora soy su esposa, dijo la muchacha poniéndose una mano sobre el vientre. Se arrodilló junto a la conejera rota con tristeza. Iba a aparear a los conejos, ya no quedan ovejas. La guardia los pagará. Jon no tenía dinero, de lo contrario se lo habría dado, aunque tampoco sabía que le iban a servir unas monedas de cobre o incluso de plata al otro lado del muro.
Mañana por la mañana hablaré con Lord Mormont. Mi señor. La muchacha se limpió las manos con las faldas. No soy ningún señor. Llegaron otros hermanos negros, atraídos por los gritos de la mujer y por el destrozo de la conejera. No le hagas caso, chica, gritó Lark de las hermanas, uno de los exploradores más desagradables. Estás hablando con Lord Snow en persona, bastardo de Invernalia y hermano de reyes, se burló Chet, que había dejado a los perros para enterarse de lo que pasaba. Parece que ese lobo te mira con cara de hambre, dijo Lark. A lo mejor quiere probar un bocado de esa barriguita tierna que tienes. Le estás asustando. A John aquello no le hacía ninguna gracia. Todo lo contrario, le estamos avisando. La sonrisa de Chet era tan fea como los forúnculos que le cubrían casi toda la cara. No podemos hablar con vosotros, recordó la muchacha de repente. Espera, dijo John demasiado tarde. La chica se dio media vuelta y echó a correr. Lark fue a coger el segundo conejo, pero Fantasma fue más rápido. Cuando le enseñó los dientes, el de las hermanas resbaló en el lodo y cayó sentado sobre su huesudo trasero. Los demás se echaron a reír. El lobo guargo cogió el conejo con la boca y lo depositó ante su amo. No hacía falta asustar a la chica, les dijo John. No acepto reprimendas de ti, bastardo. Chet culpaba a John de la pérdida de su cómodo puesto al lado del maestre Aemon, y no sin motivo. Si no hubiera ido a hablar con Aemon de Sam Tarly, Chet seguiría cuidando al anciano viejo. Si no hubiera ido a hablar a Aemon de Sam Tarly, Chet seguiría cuidando del anciano ciego, en vez de una manada de iracundos perros de caza. Puede que seas el cachorrito del Lord Comandante, pero no eres del Lord Comandante, y si no tuvieras de esa fiera siempre cerca, no serías tan osado. No pelearé contra un hermano, mientras estemos al otro lado del muro, respondió John, con un tono más seco del que pretendía. Te tiene miedo, Chet. Lark se incorporó sobre una rodilla. En las hermanas tenemos un nombre para la gente como él. Llámese todos los nombres, ahorra saliva. Se alejó seguido de Fantasma. La lluvia ya no era más que una ligera llovizna cuando alcanzó la puerta de entrada. Pronto llegaría el ocaso y después otra noche oscura, húmeda, deprimente. Las nubes ocultarían la luna, las estrellas y la antorcha de Mormont, y la negrura de los bosques sería impenetrable. Hasta mear se convertiría en una aventura, aunque no de las que Jon Snow había imaginado. Entre los árboles, algunos exploradores habían encontrado suficiente mantillo y leña seca para encender una hoguera debajo de un saliente de piedra. Otros habían plantado tiendas o se habían preparado refugios rudimentarios extendiendo las capas sobre las ramas más bajas. Gigante se había metido en el tronco hueco de un roble muerto. ¿Qué opinas de mi castillo, Lord Snow? Parece cómodo. ¿Sabes dónde está Sam? Sigue en esta misma dirección. Si llegas hasta el pabellón de Ser Otin es que te has pasado. Gigante sonrió, a no ser que Sam también haya encontrado un árbol. Menudo árbol tendría que ser. Al final fue Fantasma el que encontró a Sam. El lobo guargo salió disparado como un dardo de la ballesta. Sam estaba alimentando a los cuervos bajo un saliente de roca que lo protegía en cierto modo de la lluvia. Se oía un chapoteo cada vez que se movía. Tengo los pies calados, dijo con tristeza. Cuando me bajé del caballo me metí en un agujero hasta las rodillas. Quítate las botas y sécate los calcetines. Iré a buscar leña seca. Si la tierra no está mojada bajo la roca, a lo mejor podemos encender una hoguera. John le enseñó el conejo, y nos daremos un banquete. ¿No tienes que atender a Lord Mormont en el torreón? Yo no, pero tú sí. El viejo oso quiere que dibujes un mapa. Craster dice que nos va a señalar dónde está Mance Rayder. Ah, Sam no parecía muy deseoso de conocer a Craster, aunque eso implicara refugiarse de la lluvia junto a una hoguera. Pero dijo que antes podía cenar. Sécate los pies. John fue a buscar leña, escarbando entre las ramas caídas para aprovechar las que estaban abajo, más secas. También quitó capas de musgo mojado para encontrar otras que sirvieran de incendaja. Pese a todo, tardó siglos en conseguir que la chispa prendiera. Colgó la capa de la roca para que la lluvia no afectara de su hoguerita humeante, con lo que quedaron en el interior de un agradable refugio. Se arrodilló para despellejar el conejo mientras Sam se quitaba las botas. Me parece que me está creciendo musgo entre los dedos, declaró con tristeza mientras los movía.
Seguro que el conejo está bueno. Ni siquiera me importa lo de la sangre y eso. Apartó la vista. Bueno, solo un poco. John ensartó el conejo en un palo a modo de espetón y puso un par de piedras a ambos lados de la hoguera y colocó el palo sobre ellas. El conejo era un animal escuálido, pero mientras se asaba olía como el banquete de un rey. Los otros exploradores les lanzaban miradas de envidia. Hasta Fantasma lo contemplaba con ojos hambrientos y olisqueaba el aire mientras las llamas se reflejaban en sus ojos rojos. «Ya te has comido el tuyo», le recordó John. «¿Ese Craster es tan salvaje como dicen los exploradores?», preguntó Sam. El conejo estaba poco hecho, pero sabía de maravilla. «¿Cómo es su castillo?». «Un vertedero con techo y una hoguera para cocinar». John contó a Sam lo que había visto y oído en el torreón de Craster. Cuando concluyó su narración, afuera la oscuridad era ya absoluta, y Sam se estaba lamiendo los dedos. «Estaba rico, pero ahora me gustaría comer una pierna de cordero, una pierna entera, solo para mí, con salsa de menta, miel y clavos. ¿Tenían corderos ahí?». «He visto un redil, pero no había abejas». «¿Y cómo alimenta a todos sus hombres?». «Tampoco he visto a ningún hombre, solo a Craster, sus esposas y unas cuantas niñas. No sé cómo se las arregla para defender el torreón. Lo único que tiene es un dique de barro». «Bueno, más vale que vayas a dibujar ese mapa. ¿Sabes por dónde es?». «Si no me caigo en el barro». Sam se volvió a poner las botas, cogió pergamino y plumas y salió a la noche, mientras la lluvia empezaba a repiquetear contra su capa y las alas de su sombrero. Fantasma apoyó la cabeza sobre las patas y se quedó dormido junto a la hoguera. John se tendió junto a él agradeciendo su calor. Tenía frío y se sentía mojado, pero no tanto como antes. Puede que esta noche el viejo oso se entere de algo que nos lleve hasta el tío Benjen. Cuando despertó, lo primero que vio fue su aliento que se elevaba como una nube en el aire frío de la mañana. Le dolían los huesos al moverse. Fantasma se había marchado y el fuego se había extinguido. John tendió la mano para coger la capa que había colgado sobre la roca y se encontró con que estaba rígida, congelada. Salió, se incorporó en un bosque que se había tornado en cristal. La clara luz rosada del amanecer arrancaba destellos de las ramas, las hojas y las piedras. Todas las briznas de hierba parecían talladas en esmeraldas. Cada gota de agua se había transformado en un diamante. Las flores y las setas parecían recubiertas de cristal. Hasta los charcos de barro tenían un brillo castaño. Entre el follaje deslumbrante, las tiendas negras de sus hermanos también parecían envueltas en una fina película de hielo. Así que también hay magia más allá del muro. Se descubrió pensando en sus hermanas, quizá porque había soñado con ellas la noche anterior. Sansa diría que aquello era un encantamiento y se le llenarían los ojos de lágrimas ante el maravilloso espectáculo, mientras que Arya saldría corriendo entre gritos y risas y querría tocarlo todo. «Lord Snow», oyó. Era una voz suave y tímida. Se volvió. Encima de la roca que le había dado refugio durante la noche estaba la cuidadora de conejos, acuclillada, envuelta en una capa negra tan grande que se perdía en su interior. La capa de Sam. Comprendió John al instante. ¿Por qué lleva la capa de Sam? «El gordo me dijo que te encontraría aquí, mi señor», siguió la chica. «Si has venido por el conejo, nos lo comimos». Aquella confesión lo hizo sentir ridículamente culpable. «El viejo Lord Cuervo, el del pájaro que habla, ha regalado a Craster una ballesta que vale 100 conejos». Cruzó los brazos sobre la hinchazón de su vientre. «¿Es verdad, mi señor? ¿Eres hermano de un rey?» «Hermanastro», reconoció. «Soy el bastardo de Ned Stark. Mi hermano Robb es el rey en el norte. ¿Qué haces aquí?» «El gordo Sam me dijo que viniera a verte. Me dio su capa para que nadie se fijara en mí». «¿Craster no se enfadará contigo?» «Mi padre bebió ayer mucho vino de Lord Cuervo. Dormirá prácticamente todo el día». Su aliento se condensaba en el aire en nubecitas nerviosas. «Dicen que el rey hace justicia y protege a los débiles». Empezó a bajar de la roca con torpeza, porque el hielo la había vuelto resbaladiza y patinó. John la agarró antes de que cayera y la bajó al suelo. La mujer se arrodilló en el suelo helado. «Te lo suplico, mi señor». «No me supliques nada, vuelve a tu casa, no deberías estar aquí. Nos han ordenado que no habláramos con las esposas de Craster».
No tienes que hablar conmigo, mi señor, pero llévame con ustedes cuando se vayan. Es lo único que les pido. Lo único que me pide, pensó, como si no fuera nada. Si quieres, seré tu esposa. Mi padre tiene 19, no le pasará nada por perder una. Los hermanos negros juran no tomar esposa, ¿no lo sabías? Además, somos invitados en la casa de tu padre. Tú no, dijo ella, te he observado. No has comido de su mesa ni dormido junto a su hoguera. No te ha tratado como a un invitado, así que no le debes nada. Tengo que irme, es por el bebé. Ni siquiera sé cómo te llamas. Él me llama Elí, por la flor, el alelí. Es muy bonito. Se acordó de que Sansa le había dicho en cierta ocasión que debía decir eso cuando una dama le dijera su nombre. No podía ayudarla, pero quizá le agradase la cortesía. ¿Quién te da miedo, Elí? ¿Craster? Es por el bebé, no por mí. Si fuera una niña no sería tan grave. La dejaría crecer unos años antes de casarse con ella. Pero Nella dice que va a ser niño, y ella ha tenido 6. Entiende de estas cosas. Los niños los entrega a los dioses cuando viene el frío blanco, y últimamente viene mucho. Por eso empezó a entregarles las ovejas, aunque les gusta el cordero. Pero ya no quedan ovejas, y luego serán los perros, y luego... Bajó los ojos y se acarició el vientre. Jon recordó que en el torreón de Craster no había visto niños, ni tampoco hombres aparte del propio Craster. ¿Qué dioses? Los dioses fríos, dijo, los de la noche, las sombras blancas. Y de repente Jon volvió a encontrarse en la torre del Lord Comandante. Una mano cortada le trepaba por la pantorrilla, y cuando la pinchó con la punta de su espada larga, cayó, agitándose, abriendo y cerrando los dedos. El hombre muerto se puso en pie, con los ojos azules brillando en el rostro abotargado e hinchado. De la gran herida del vientre le colgaban jirones de carne desgarrada, pero no sangraba. ¿De qué color tienen los ojos?, preguntó. Azules, brillantes, como estrellas azules e igual de fríos. Los ha visto, pensó. Craster mintió. ¿Me llevas con ustedes? Solo hasta el muro. No vamos hacia el muro, vamos hacia el norte, en busca de Mance Rayder y sus otros. Esos espectros blancos. Los estamos buscando, Ellie. Tu bebé no estaría a salvo con nosotros. Pero volverán. El miedo se reflejó en el rostro de la chica. Cuando acabes de hacer la guerra, volverás a pasar por aquí. Es posible, si es que queda alguno con vida. Eso lo tiene que decidir el viejo oso, el que tú llamas Lord Cuervo. Yo no soy más que su escudero. No elijo qué ruta vamos a tomar. Entiendo. Jon percibió el sentimiento de derrota en su voz. Siento haberte molestado, mi señor. Yo solo quería... Dicen que los reyes cuidan de las personas y pensé... Salió corriendo desesperada con la capa de Sam ondulando a su espalda, con unas enormes alas negras. Jon la miró alejarse, perdida, y a toda su admiración ante el amanecer cristalino. Maldita sea, pensó con resentimiento, y maldito sea Sam por enviármela. ¿Qué pensaba que podía hacer por ella? Estamos aquí para luchar contra los salvajes, no para salvarlos. Los hombres de la guardia empezaban a salir de sus refugios, se desperezaban y bostezaban. La magia se había esfumado. El brillo del hielo volvía a ser rocío vulgar a la luz del sol naciente. Alguien había encendido una hoguera, y hasta él llegaba el olor de la leña ardiendo entre los árboles, junto con el aroma ahumado de la panceta. Jon cogió su capa y la estampó contra la roca para romper la fina capa de hielo que se había formado durante la noche. Luego se ciñó a garra. Unos metros más adelante meó contra un arbusto helado. Su orina levantó una nube de vapor en el aire frío y derritió el hielo del suelo. Luego se anudó los calzones de lana negra y se guió por el olfato. Gren y Daiwen estaban entre los hermanos que se habían reunido en torno a la hoguera. Jake tendió a Jon un trozo de pan desmigado y relleno con panceta quemada y pescado salado calentado en la grasa de la panceta. Lo devoró mientras oía a Daiwen alardear de que se había acostado con 3 de las mujeres de Craster aquella noche. Es mentira, dijo Gren con el ceño fruncido. Yo lo habría visto. Tú, Daiwen le dio una colleja de revés. Ver algo tú, si estás más ciego que el maestre Aemon. Ni siquiera viste al oso. ¿Qué oso? ¿Hubo algún oso? Siempre hay un oso, declaró Ed el Penas en su habitual tono de resignación pesimista. Cuando yo era pequeño, un oso mató a mi hermano.
Más adelante yo llevé sus dientes al cuello en una bolsita. Y eran buenos dientes, mejores que los míos. A mí los dientes no me han dado más que problemas. Sam durmió en el torreón anoche. ¿Dormir? ¿Lo que se dice dormir? El suelo es duro, la paja huele mal y mis hermanos roncan como animales. Ya que hablamos de osos, ninguno tiene un gruñido tan fiero como el de Bernard, el moreno. Por la noche se me subieron encima varios perros. Ya tenía la capa seca cuando uno me meó encima. Quizá fue Bernard el moreno. ¿Te has fijado en que la lluvia cesó en el momento en que tuve un techo sobre la cabeza? Ahora que vuelvo a estar fuera, empezará de nuevo. A los dioses y a los perros les encanta mearme encima. Más vale que vaya a ver a Lord Mormont, dijo John. La lluvia había cesado, sí, pero el lugar seguía siendo un cenagal de charcos poco profundos y barro resbaladizo. Los hermanos negros estaban recogiendo las tiendas, alimentando a los caballos y mascando tiras de carne seca. Los exploradores de Jarman Bagwell apretaban las cinchas de sus sillas de montar antes de ponerse en marcha. John los saludó. Bagwell ya a caballo. Mantén bien afilada tu espada. Pronto nos hará falta. En el interior de la morada de Craster seguía en la penumbra. Las antorchas ya casi no ardían y nadie hubiera dicho que había salido el sol. El cuervo de Mormont fue el primero en verlo entrar. Con 3 batidas perezosas de las grandes alas negras fue a posarse en la empuñadura de garra. Picoteó un mechón de cabello de John. ¿Maíz? No hagas caso a ese mendigo, John. Se acaba de comer la mitad de mi panceta. El viejo oso estaba sentado a la mesa de Craster, desayunando pan frito, panceta y salchichas de tripa de cordero junto con el resto de los oficiales. Su dueño estaba inconsciente en el altillo para dormir, pero las mujeres se habían levantado para dedicarse a sus quehaceres y servir la mesa. ¿Qué día tenemos? Frío, pero la lluvia ha cesado. Muy bien, encárgate de que preparen mi caballo. Quiero ya que nos pongamos en marcha antes de 1 hora. ¿Ya desayunaste? La comida de Craster es sencilla, pero llena el estómago. No voy a probar la comida de Craster, decidió de repente. Ya he comido con los hombres, mi señor. John espantó el cuervo del puño de garra. El pájaro saltó al hombro de Mormont y empezó a cagar. Te lo podrás haber hecho Snow, en vez de reservarlo para mí, gruñó el viejo oso. El cuervo graznó. Sam estaba en la parte trasera de la casucha junto a la conejera rota, al lado de Ellie. La muchacha lo estaba ayudando a ponerse la capa, pero al ver a John salió corriendo. Sam le lanzó una mirada de reproche. Pensé que la ayudarías. ¿Y cómo? Le espetó John en tono brusco. ¿Crees que nos la podemos llevar envuelta en tu capa? Nos ordenaron que no. Lo sé, reconoció Sam avergonzado, pero la chica tiene miedo. Yo sé que es tener miedo. Le dije que... Tragó saliva. ¿Qué? ¿Que la íbamos a llevar con nosotros? Cuando volviéramos a casa. Sam se había puesto muy rojo y no se atrevía a mirar a John a los ojos. Va a tener un bebé. ¿Te has vuelto loco del todo, Sam? Puede que ni siquiera regresemos por esta ruta, y aunque así fuera, ¿crees que el viejo oso va a dejar que te lleves a una de las esposas de Craster? Pensé que para entonces igual se me había ocurrido otra manera. No tengo tiempo para esto. Tengo que cepillar y ensillar los caballos. John se alejó tan confuso como furioso. Sam tenía un corazón tan grande como el resto de su cuerpo, pero pese a lo mucho que había leído, a veces se mostraba tan estúpido como Gren. Lo que proponía era imposible, y además deshonesto. Entonces, ¿por qué estoy tan avergonzado? John ocupó su puesto habitual al lado de Mormont cuando la guardia de la noche desfiló entre los cráneos de la puerta de Craster. Cabalgaron rumbo noreste en el sendero de los animales. El hielo que se fundía goteaba en torno a ellos. Era como una lluvia más lenta que tuviera música propia. Al norte del torreón de Craster, el arroyo bajaba muy crecido y arrastraba hojas y ramas. Pero los exploradores habían encontrado un vado, y la columna lo pudo cruzar. El agua llegaba hasta las barrigas de los caballos. Fantasma cruzó a nado y llegó a la orilla opuesta con el blanco pelaje cubierto de lodo marronáceo. Cuando se sacudió y lanzó gotas de agua y barro entre todas las direcciones, Mormont no dijo nada, pero el cuervo graznó desde su hombro. «Mi señor», dijo John en voz baja mientras el bosque volvía a cerrarse en torno a ellos. «Craster no tiene ovejas, ni hijos varones». Mormont no respondió.
En Invernalia, una de las sirvientas nos contaba historias, siguió John. Decía que había mujeres salvajes que yacían con los otros y daban a luz a niños medio humanos. Cuentos de viejas. ¿Acaso Craster no te parece humano? No, ni en lo más mínimo. Entrega a sus hijos varones al bosque. Sí, dijo al final de un largo silencio. Sí, graznó el cuervo. Sí, sí, sí. ¿Lo sabías? Smallwood me lo dijo, hace mucho tiempo. Todos los exploradores lo saben, aunque pocos quieren hablar de ello. ¿Lo sabía mi tío? Todos los exploradores, repitió Mormont. ¿Y tú crees que debería impedírselo? Matarlo, si fuera necesario. El viejo oso suspiró. Si lo hiciera para liberarse de unas cuantas bocas, de buena gana enviaría a Joren o a Conquist para recoger a los niños. Los educaríamos para que vistieran el negro, y la guardia sería más fuerte. Pero los salvajes sirven a dioses más crueles que los tuyos y los míos. Esos niños son las ofrendas de Craster, sus plegarias. Seguro que sus mujeres rezan plegarias muy distintas a esas, pensó John. ¿Cómo te has enterado?, le preguntó el viejo oso. ¿Por alguna de las esposas de Craster? Sí, mi señor, confesó John. Preferiría no decirte cuál. Estaba asustada y quería ayuda. El mundo está lleno de gente que quiere ayuda, John. Ojalá alguna de esas personas juntaran el valor necesario para ayudarse a sí mismas. Craster está ahora mismo inconsciente en su lecho, apestando a vino. En su mesa hay un hacha nueva bien afilada. Si se tratara de mí, la llamaría plegaria escuchada, y pondría fin a todo. Sí, pensó John en Ellie, en ella y en sus hermanas. Eran 19, y Craster solo 1. Pero si Craster muriera, sería un día triste para la guardia. Tu tío podría contarte cuántas veces su torreón ha supuesto la diferencia entre la vida y la muerte para nuestros exploradores. Mi padre, se detuvo titubeante. Sigue, John, ¿qué ibas a decir? Mi padre me explicó una vez que no vale la pena tener a ciertos hombres, continuó el muchacho. Un vasallo brutal o injusto deshonra a su señor tanto como a sí mismo. Pero Craster no ha hecho ningún juramento, ni se somete a nuestras leyes. Tienes un corazón noble, John, pero debes aprender una lección de esto. No podemos hacer justicia en todo el mundo, no es nuestro objetivo. Las guerras de la Guardia de la Noche son otras. Otras guerras, sí, no debo olvidarlo. Jarman Bockwell dijo que quizá necesitara mi espada pronto. ¿De veras? Mormont no parecía satisfecho. Lo mismo dijo Craster anoche, y confirmó mis temores hasta el punto de condenarme a una noche de insomnio en su suelo. Mance Rayder está reuniendo a los suyos en los colmillos helados. Por eso nos hemos encontrado desiertas las aldeas. Es lo mismo que le dijo a Sir Dennis Mallister, el salvaje que sus hombres capturaron en la garganta. Pero Craster también nos ha aportado el dónde, y eso marca toda la diferencia del mundo. ¿Está reuniendo gente para una ciudad o para un ejército? Esa es la cuestión. ¿Cuántos salvajes hay? ¿Cuántos hombres en edad de luchar? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Los colmillos helados son un lugar salvaje, cruel, inhóspito, todo piedra y escarcha. No hay nada allí que ofrezca sustento a un gran número de personas. Esa reunión solo puede tener un propósito. Mance Rayder va a lanzar un ataque hacia el sur. Se va a adentrar en los 7 reinos. No sería la primera vez que los salvajes invaden el reino. John recordó las historias que la vieja Tata y el maestro Luwin contaban en Invernalia. Raymond Barbarroja encabezó una invasión en tiempos del abuelo de mi abuelo, y antes hubo otro rey al que llamaban Bael el Bardo. Sí, y en tiempos más antiguos estuvo el señor Astado y los reyes hermanos Gendel y Gorne, y aún antes estaba Yoramon, que hizo sonar el cuerno del invierno y despertó a los gigantes de la tierra. Todos ellos se estrellaron contra el muro o fueron derrotados por el poder de Invernalia, pero la Guardia de la Noche no es más que una sombra de lo que fue. ¿Y quién queda para enfrentarse a los salvajes aparte de nosotros? El señor de Invernalia ha muerto y su heredero ha llevado su ejército hacia el sur para combatir a los Lannister. Puede que los salvajes no vuelvan a tener una ocasión como esta. Yo conocí a Mance Rayder, John. Es un perjuro, sí, pero tiene 2 ojos en la cara, y nadie se atrevería a decir de él que es un cobarde. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó John. Buscarlo, dijo Mormont. Combatirlo, detenerlo. 300, pensó John, contra la furia de lo indómito. Abrió y cerró los dedos.
Tion. Era de una belleza innegable, pero la primera siempre es una belleza, pensó Tion Greyjoy. Hermoso espectáculo, dijo una voz femenina detrás de él. Al joven señor le gusta, ¿verdad? Tion se volvió y le dirigió una mirada valorativa. Le agradó lo que vio. Hija del hierro, eso se notaba a primera vista. Esbelta, de piernas largas, el pelo negro y corto, la piel curtida por el viento, manos fuertes y seguras, y una daga en el cinto. Tenía la nariz demasiado grande y afilada para su rostro delgado, pero lo compensaba con una sonrisa preciosa. Calculó que tendría unos pocos años más que él, pero no pasaría de los 25. Se movía como si estuviera acostumbrada a tener la cubierta de un barco bajo los pies. Sí, es una belleza, dijo, pero no tanto como tú. Vaya, vaya. La joven sonrió. Más me vale tener cuidado. El joven señor tiene la lengua de miel. Pruébala y lo sabrás. ¿Así nos ponemos?, replicó, mirándolo directamente a los ojos. En las Islas del Hierro había mujeres, no muchas, pero sí algunas, que tripulaban los barcoluengos junto con los hombres y se decía que la sal y el mar las cambiaban, les daban los apetitos de un varón. ¿Ha estado mucho tiempo en el mar el joven señor? ¿O es que el lugar de donde vienes no había mujeres? Mujeres sí que había, pero ninguna como tú. ¿Y qué sabrás tú como soy yo? Tengo los ojos para verte la cara, tengo orejas para oír tu risa, y la polla se me ha puesto dura como un mástil. La mujer se le acercó y le plantó la mano en la delantera de los calzones. Pues es verdad, no mentías, dijo apretando a través de la tela. ¿Duele mucho? Un horror. Oh, pobre señor. Lo soltó y dio un paso atrás. Da la casualidad que soy una mujer casada y estoy preñada. Los dioses son bondadosos, dijo Tion. Así no hay riesgo de que tenga un bastardo. Pese a todo, mi hombre no te estaría agradecido. No, pero a lo mejor tú sí. ¿Y por qué? Ya me he acostado con señores, y son iguales que el resto de los hombres. ¿Te has acostado alguna vez con un príncipe?, preguntó él. Cuando estés gris y arrugada y las tetas te cuelguen sobre la barriga, podrás contar a los hijos de tus hijos que una vez amaste a un rey. Ah, entonces estamos hablando de amor. Y yo que pensaba que se trataba de pollas y de coños. ¿Es amor lo que quieres? Acababa de decidir que le gustaba aquella mujer, fuera quien fuera. Su ingenio rápido era todo un alivio para la húmeda y triste Pike. ¿Quieres que ponga tu nombre a mi barco luengo? ¿Que toque el arpa para ti? ¿Que te encierre en una torre de mi castillo vestida únicamente con joyas, como la princesa de una canción? Deberías poner mi nombre a tu barco, señaló ella, haciendo caso omiso del resto. Yo fui quien lo construyó. Lo construyó Sigrid, el jefe de astilleros de mi padre. Soy Esgred, hija de Ambrode y esposa de Sigrid. Tion no sabía que Ambrode tuviera una hija, ni Sigrid una esposa, pero solo había visto al joven carpintero una vez, y del viejo apenas se acordaba. Es un desperdicio que te entregaran a Sigrid. Vaya, vaya. Lo mismo dice Sigrid, que es un desperdicio que te entregaran a ti, su querida nave. ¿Sabes quién soy? Tion se enojó. El príncipe Tion de la casa Greyjoy. ¿Quién, si no? Dime la verdad, mi señor. ¿Te gusta tu nueva novia? Sigrid querrá saberlo. El barco luengo era tan nuevo que todavía olía a resina y a brea. Su tío Aeron lo bendeciría al día siguiente, pero Tion había bajado a caballo desde Pike para echarle un vistazo antes de que lo botaran. No era tan grande como el gran Kraken de Lord Baelon ni el Victoria de Hierro de su tío Victarion, pero era muy bello y parecía rápido, incluso allí, varado. Tenía un casco esbelto y negro de 100 metros, solo un mástil, 50 remos largos, una cubierta en la que cabían 100 hombres, y en la proa un espolón de hierro en forma de punta de flecha. Sigrid me ha prestado un servicio excelente, reconoció. ¿Es una nave tan rápida como parece? Más, si el capitán sabe cómo gobernarla. Hace muchos años que no navego, y jamás he sido capitán de una nave. La verdad sea dicha. Pero sigo siendo un Greyjoy, hijo del hierro. Llevo el mar en la sangre. Y tu sangre irá a parar al mar si navegas igual que te expresas, replicó ella. Jamás trataría mal a una doncella tan hermosa. ¿Una doncella tan hermosa? Se echó a reír. No, esta nave es una zorra marina. Mira qué bien, ya le has puesto nombre. Zorra marina. Aquello pareció divertirla. Vio cómo le chispeaban los ojos. «¿Y eso que decías que le ibas a poner mi nombre?», dijo con tono ofendido. «Es lo que he hecho». Le tomó la mano.
Ayúdame, mi señora. En las tierras verdes creen que una mujer preñada da suerte al hombre que se acuesta con ella. ¿Y qué saben de naves en las tierras verdes? ¿O de mujeres, ya que estamos? Además, me parece que te lo acabas de inventar. Sí, confieso. ¿Me seguirás amando? ¿Seguiré? ¿Cuándo te he amado yo? Jamás, reconoció, pero es un error que intento reparar. Mi dulce Esgred, el viento es frío. Sube a bordo de mi barco y deja que te dé calor. Mañana mi tío Aeron verterá agua marina por la proa y musitará una plegaria al dios ahogado. Pero yo prefiero bendecirla con la leche de mi entrepierna y de la tuya. Puede que el dios ahogado no se lo tome muy bien. A la mierda con el dios ahogado. Si se mete con nosotros, lo ahogaré de nuevo. Partiremos a la guerra antes de 15 días. ¿Me enviarías a la batalla sin poder dormir de deseo? De buena gana. Ah, mujer cruel. Mi nave tiene el nombre que realmente merece. Si le estrello contra las rocas por estar distraído, únicamente tú tendrás la culpa. ¿Piensas gobernarla con ese timón? Esgred le frotó una vez más la delantera de los calzones y sonrió al tiempo que con el dedo trazaba el perfil férreo de su miembro. Ven a Pike conmigo, dijo de repente. ¿Qué dirá Lord Baelon? ¿Y a mí qué me importa? Ya soy un hombre. Si quiero llevarme a una mujer a la cama no es asunto de nadie. ¿Y qué haría yo en Pike? Preguntó sin apartar la mano. Mi padre dará un banquete esta noche para sus capitanes. En realidad lo daba todas las noches mientras esperaba la llegada de los más rezagados, pero no había por qué decírselo a la joven. «Mi señor príncipe, ¿me nombrará su capitana por una noche?» Tenía la sonrisa más pícara que jamás había visto en una mujer. «Es posible, siempre que supiera que me llevaras a buen puerto». «Bueno, sé que parte del remo va al mar, y no hay nadie que maneje como yo los cabos y los nudos». Le estaba desatando los calzones con una mano, pero retrocedió con paso ligero. «Lástima que sea una mujer casada y preñada». «Tengo que volver al castillo», dijo Tion nervioso mientras se ataba las ropas de nuevo. «Si no vienes conmigo, puede que del dolor haga que me extravíe, y será una gran pérdida para las islas». «Eso no se puede consentir, pero el caso es que no tengo caballo». «Puedes ir en el de mi escudero, y dejar que vuestro pobre escudero vuelva andando a Pike. Entonces comparte el mío. Eso te gustaría». Otra vez la sonrisa. «A ver, ¿dónde me pondría yo? ¿Delante o detrás?» «Puedes ponerte donde quieras». «Me gusta ponerme arriba». «¿Dónde ha estado esta mujer toda mi vida?», se preguntó. «Los salones de mi padre son sombríos y húmedos. Necesitan de una Esgred que avive los fuegos. El joven señor tiene la lengua de miel. ¿No fue así como empezó todo? Y así es como termina». La joven alzó los brazos. «Esgred es tuya, dulce príncipe. Llévame a tu castillo. Quiero ver cómo surgen del mar tus orgullosas torres». «He dejado mi caballo en la posada. Ven». Caminaron juntos por la costa, y cuando Tion la cogió por el brazo, ella no se apartó. Le gustaba su manera de andar. Era osada, parecía como si se meciera y sugería que entre las mantas sería igual de osada. Puerto Noble estaba más concurrido que nunca. Por doquier se veía a las tripulaciones de los barcos luengos que se alineaban ante la orilla de guijarros o estaban anclados más allá de la escollera. Los hijos del hierro no doblaban la rodilla con facilidad, pero Tion advirtió que los remeros y los ciudadanos por igual bajaban la voz al verlos pasar y los saludaban con respetuosas inclinaciones de la cabeza. «Por fin se han enterado de quién soy», pensó. Ya era hora. Lord Goodbrother de Grand Wyke había llegado la noche anterior con el grueso de sus fuerzas, casi 40 barcoluengos. Sus hombres estaban por todas partes, llamaban la atención por sus fajines de pelo de cabra a franjas. Se rumoreaba que muchachos imberbes con aquellos fajines estaban follándose a las putas de Otter Jimny en la posada hasta que no podían ni cerrar las piernas. Por lo que a Tion respectaba, se las podían quedar a todas. Era una manada de garras picadas, de viruelas que no quería ni ver. Su actual acompañante era mucho más de su gusto, y estaba casada con el jefe de astilleros de su padre, y encima preñada, lo que la hacía más misteriosa y deseable. «¿Mi señor príncipe ha llegado ya a elegir su tripulación?», preguntó Esgred mientras se dirigían hacia los establos. «Hola, diente azul», gritó al pasar junto a un marinero, un hombre alto con chaleco de piel de oso y yelmo adornado con alas. «¿Cómo está tu mujer?» «Preñada y bien gorda.
Dice que van a ser gemelos. ¿Tan pronto? Esgred le dirigió su sonrisa traviesa. Sí que has tardado poco en meter el remo en el agua. Sí, y en remar, remar y remar, rugió el hombretón. Es muy fuerte, observó Tion. ¿Dices que se llama Diente Azul? ¿Lo debería elegir para mi zorra marina? Solo si quieres insultarlo. Diente Azul tiene barco propio. He estado fuera durante mucho tiempo y no reconozco a los hombres, admitió Tion. Había buscado a los pocos amigos con los que jugara de niño, pero habían desaparecido o estaban muertos o se habían transformado en desconocidos. Mi tío Victarion me ha cedido a su timonel. ¿Raymond bebe tormentas? Es buen hombre, siempre que está sobrio. Vio más rostros conocidos y saludó a un trío que pasó junto a ellos. Uller, Kark, Skite. ¿Dónde está vuestro hermano? Me temo que el dios ahogado necesitaba un remero fuerte, respondió el hombre achaparrado con un mechón blanco en la barba. Quiere decir que Eldis bebió demasiado vino y le reventó la barriga, dijo el joven de mejillas rosadas que estaba junto a él. Lo que está muerto nunca morirá, dijo Esgred. Lo que está muerto nunca morirá. Tion también murmuró las palabras. Eres muy conocida, dijo a la mujer cuando el trío pasó de largo. Todo el mundo aprecia a la mujer del jefe de astilleros. Más les vale, si no quieren que se les hundan los barcos. Si necesitas remeros, esos 3 son de los buenos. En Puerto Noble no faltan brazos fuertes. Tion había meditado mucho sobre aquel asunto. Lo que necesitaba eran luchadores y hombres que fueran leales a él, no a su señor padre ni a sus tíos. Por el momento se comportaba como un príncipe obediente, mientras esperaba a que Lord Baelon descubriera sus planes por completo. Pero si resultaba que no le gustaban esos planes o el papel que les correspondía en ellos. Con la fuerza no basta. Los remos de un barco luengo se tienen que mover al unísono para que alcance la máxima velocidad. Si eres listo, elegirás hombres que ya hayan remado juntos. Sabio consejo. Quizá tú puedas ayudarme a elegirlos. Que crea que necesito de su inteligencia. A las mujeres les gusta eso. Quizá, si me tratas bien. Como si no. Tion aceleró el paso cuando se acercaron a la Mairaham, que se mecía en el amarradero ya sin carga. Su capitán había querido hacerse a la mar hacía ya 2 semanas, pero Lord Baelon no lo consintió. No dejaba partir a ningún comerciante que hubiera atracado en Puerto Noble para que las noticias no llegaran a tierra firme antes de que estuviera preparado para atacar. «Mi señor», lo llamó una voz lastimera desde el castillo de proa. La hija del capitán lo miraba aferrada a la barranda. Su padre le había prohibido desembarcar, pero siempre que Tion iba a Puerto Noble la veía vagar desamparada por la cubierta. «Mi señor, un momento», lo siguió llamando. «Mi señor, si te place». «¿Sí?», preguntó Esgred mientras Tion se apresuraba a pasar de largo. «¿Le place, mi señor?» «Durante un tiempo sí, no tenía sentido mostrarse recatado con ella, pero ahora quiere ser mi esposa de sal». «Ah, pues la verdad es que le iría bien un poco de sal. Demasiado tierna y blanda, ¿no? ¿O me equivoco?» «No te equivocas, tierna y blanda, exacto. ¿Cómo lo había sabido?» Había dicho a Wex que lo esperase en la posada. La sala común estaba tan abarrotada que Tion tuvo que abrirse camino a empujones. No quedaba ningún asiento libre, ni en los bancos ni junto a las mesas. Tampoco vio a su escudero. «¡Wex!», gritó para hacerse oír por encima del estrépito y del bullicio. «Como esté arriba con una de esas putas picadas de viruelas, le arranco la piel a tiras». Estaba pensando cuando por fin divisó al muchacho, que se dedicaba a jugar a los dados cerca de la chimenea, y a juzgar por el montón de monedas que tenía al lado, iba ganando. «Es hora de marcharnos», anunció Tion. Como el chico no le hizo caso, lo agarró por la oreja y lo sacó de la partida. Wex agarró un puñado de monedas de cobre y lo siguió sin decir palabra. Era una de las cosas que más le gustaban de él. Muchos escuderos tenían la lengua afilada, pero Wex era mudo de nacimiento, lo que no le impedía ser muy avispado para sus 12 años. Era hijo bastardo de un hermanastro de Lord Botley, y al tomarlo como escudero, Tion estaba pagando parte del precio de su caballo. Cuando Wex vio a Esgred, abrió los ojos como platos. Cualquiera diría que no ha visto una mujer en su vida, pensó Tion. Esgred montará conmigo a la grupa, viene a Pike, ensilla los caballos y date prisa. La montura del chico era un caballito flaco de los establos de Lord Baelon,
nada que ver con el de Tion. —¿De dónde has sacado ese caballo infernal? —preguntó Esgred cuando lo vio, pero por su risa supo que le había impresionado. Lord Botley lo compró el año pasado en Lannisport, pero resultó que era mucho caballo para él, así que estuvo encantado de venderlo. Las Islas del Hierro eran demasiado dispersas y rocosas para criar buenos caballos. Pocos isleños eran jinetes hábiles, se sentían más a gusto en la cubierta de un barco que sobre una silla de montar. Hasta los señores montaban caballos de pequeño tamaño o ponis peludos de Harlow. Hasta los carros de bueyes eran más comunes que los tiros de caballos, y los que eran demasiado pobres labraban ellos mismos el suelo escaso y pedregoso. Pero Tion había pasado 10 años en Invernalia y no tenía la menor intención de ir a la guerra sin una buena montura. Se estaba beneficiando del error de criterio de Lord Botley y tenía un semental de temperamento tan negro como su pelaje, no tan grande como la mayoría de los corceles de batalla, pero aún así enorme. Como Tion no era tan corpulento como la mayoría de los caballeros, le iba de maravilla, y aquel animal tenía fuego en los ojos. Nada más conocer a su nuevo dueño, le mostró los dientes y le lanzó un bocado a la cara. —¿Cómo se llama? —preguntó Esgred a Tion mientras montaba. —Sonrisas. Le tendió la mano y la ayudó a subir delante de él, para poder rodearla con los brazos mientras cabalgaban. Conocí a un hombre que me dijo que yo sonreía ante lo que no debía. ¿Y es así? Solo lo dicen los que no sonríen ante nada. Estaba pensando en su padre y en su tío Aeron. ¿Y mi señor príncipe está sonriendo ahora? Desde luego. Tion la rodeó con el brazo para coger las riendas. Era casi tan alta como él. Tenía el pelo sucio y una cicatriz vieja y rosada en el hermoso cuello, pero le gustaba su olor a sal, a sudor y a mujer. El viaje de vuelta a Pike prometía ser mucho más interesante que el de ida. Cuando estuvieron a buena distancia de Puerto Noble, Tion le puso una mano sobre el pecho. Esgred se la apartó. —Más vale que agarres las riendas con las 2 manos, o esta fiera te lanzará por los aires y nos matará a coces. Le he quitado esa costumbre a golpes. Tion, divertido, se comportó bien un rato y se dedicó a charlar sobre el clima, gris y encapotado, como todos los días desde su llegada, con lluvias frecuentes, y a contarle a cuántos hombres había matado en el bosque susurrante. Cuando llegó el momento en que se encontró a poca distancia del Matarreyes en persona, volvió a subir la mano. La mujer tenía los pechos pequeños, pero le gustaba su firmeza. —No quieres hacer eso, mi señor príncipe. —Sí quiero, vaya que sí quiero. Tion le dio un pellizco. —Tu escudero te está mirando. —Que mire, total no va a decir nada. Esgred le abrió los dedos, y en esta ocasión lo sujetó con firmeza. Tenía las manos fuertes. Así me gustan las mujeres, con buenas manos. —Cualquiera lo diría —replicó ella con un resoplido, después de ver a esa moza en el muelle. —No me juzgues por ella, era la única mujer del barco. —Háblame de tu padre, ¿me recibirá con alegría en su castillo? —¿Por qué? Si no me recibe con alegría ni a mí, que soy sangre de su sangre, heredero de Pike y de las Islas del Hierro. —¿De verdad? —preguntó con voz melosa. —Se dice que tienes tíos, hermanos, una hermana. Mis hermanos murieron hace mucho, y mi hermana, se dice que el vestido preferido de Asha es una loriga, y que lleva la ropa interior acorazada. Aunque se vista de hombre, no es un hombre. Una vez gane la guerra, la casaré para firmar alguna buena alianza, si encuentro quien la quiera, claro. Recuerdo que tenía la nariz como un pico de buitre, espinillas por todos lados y menos pecho que un muchacho. —A tu hermana aún la puedes casar —señaló Esgred—, pero a tus tíos no. —Mis tíos. Los derechos de Tion estaban por encima de los 3 hermanos de su padre, pero aún así era un tema delicado. En las islas no era extraño que un tío fuerte y ambicioso despojara de sus derechos a un sobrino débil y por lo general de paso lo mataba. —Pero yo no soy débil —se dijo Tion—, y para cuando muera mi padre pienso ser mucho más fuerte. —Mis tíos no son una amenaza para mí —declaró—. Aeron está ebrio de agua de mar y de santidad. Solo vive para su Dios. —¿Su Dios? ¿No es tu Dios? —Sí, mío también. Lo que está muerto nunca morirá. Sonrió con los dientes apretados. Si digo estas cosas cuando convenga, Pelo Mojado no me dará problemas. En cuanto a mi tío Victarion,
Lord Capitán de la Flota del Hierro y un guerrero temible, en todas las tabernas se cantan sus hazañas. Durante la rebelión de mi señor padre, navegó hasta Lannisport con mi tío Euron y prendió fuego a la flota que estaba allí anclada, recordó Tion, pero el autor del plan fue Euron. Victarion es como un enorme buey, fuerte, incansable, obediente, pero que no ganará ninguna carrera. Sin duda me servirá con la misma lealtad con la que ha servido a mi señor padre. No tiene el cerebro ni la ambición que hacen falta para la traición. En cambio, a Euron, ojo de grajo, no le hace falta astucia. De él se cuentan cosas espantosas. Nadie ha visto a mi tío Euron en las islas desde hace 2 años. Tion se acomodó en la silla de montar. Puede que esté muerto, y si era así, tanto mejor. El hermano mayor de Lord Baelon jamás había renunciado a las antiguas costumbres. Se decía que su silencio, con las velas negras y el casco rojo oscuro, tenía una reputación temible en todos los puertos, desde Iben hasta Asshai. Puede que esté muerto, asintió Esgred, y aunque esté vivo, ¿qué más da? Se ha pasado tanto tiempo en el mar que aquí sería un forastero. Los hijos del hierro no dejarían jamás que un forastero se sentara en la silla de piedra mar. No, me imagino que no, respondió Tion antes de caer en cuenta de que probablemente muchos lo considerarían a él un forastero. Frunció el ceño. 10 años son mucho tiempo, pero ya he vuelto y a mi padre le queda mucha vida por delante. Tendré tiempo para demostrar mi valía. Valoró la posibilidad de volver a acariciar el pecho de Esgred, pero seguro que le apartaba la mano de nuevo, y además tanta charla sobre sus tíos había apagado en cierto modo su ardor. Ya habría tiempo para aquellos juegos en el castillo en la intimidad de sus habitaciones. Cuando lleguemos a Pike, hablaré con Helia para que te coloque en un lugar de honor durante el banquete, dijo. Yo tengo que sentarme en la tarima, a la derecha de mi padre, pero en cuanto se marche, bajaré a estar contigo. No suele quedarse mucho tiempo. Últimamente no aguanta bien la bebida. Es triste ver envejecer a un gran hombre. Lord Baelon no es más que el padre de un gran hombre. Modesto, el joven señor. Solo un tonto se humilla a sí mismo, habiendo tantos hombres en el mundo dispuestos a encargarse de esa tarea. Le depositó un beso en la nuca. Ella se apartó. ¿Qué me pondré para el banquete? Le diré a Helia que te vista. Seguro que te vale alguna ropa de mi madre. Está fuera, en Harlow. No creo que vuelva. Se dice que los vientos fríos la han consumido. ¿No piensas ir a verla? Harlow está apenas a un día de navegación, y seguro que Lady Greyjoy anhela ver a su hijo por última vez. Ojalá pudiera. Aquí tengo mucho que hacer. Ahora que he regresado, mi padre depende de mí. Tal vez cuando reine la paz. Tu visita le daría la paz a ella. Empiezas a hablar como una mujer, se quejó Tion. Confieso, soy una mujer y recién preñada. Eso dices tú, aquello sin saber por qué lo excitaba, pero tu cuerpo todavía no muestra signos. ¿Cómo lo vas a demostrar? Para creerte, quiero ver cómo maduran tus pechos y probar tu leche de madre. ¿Y qué dirá a eso mi esposo? ¿Ese sirviente leal de tu padre? Le encargaremos construir tantos barcos que ni se dará cuenta de que lo has dejado. Es cruel el joven señor que me ha secuestrado, dijo la mujer riéndole la broma. Si te prometo que algún día verás mamar a mi bebé, ¿me contarás algo más sobre tu guerra, Tion de la casa Greyjoy? No quedan muchos kilómetros de montañas por delante y me gustaría saber más sobre ese rey lobo al que serviste y los leones dorados contra los que lucha. Deseoso de complacerla, Tion empezó a hablar. El resto del largo viaje pasó muy deprisa mientras les llenaba la hermosa cabecita con historias sobre Invernalia y sobre la guerra. Algunas de las cosas que dijo le sorprendieron a él mismo. Los dioses la bendigan, qué fácil es hablar con ella, reflexionó. Me siento como si la conociera desde hace años. Si su juego entre las sábanas es tan bueno como su ingenio, tendré que quedármela como sea. Pensó en Sigrin, el jefe de astilleros, un hombre grueso de corto ingenio, pelo rubio que comenzaba a ralear y la frente llena de granos, y sacudió la cabeza. ¡Qué desperdicio! ¡Qué espantoso desperdicio! Le pareció que no había pasado nada de tiempo cuando la gran muralla de Pike se alzó ante ellos. Las puertas estaban abiertas. Tion picó espuelas a sonrisas y entró al trote ligero.
Mientras ayudaba a Esgred a desmontar, los perros ladraban como locos. Muchos se acercaron meneando las colas. Pasaron de largo junto a él y casi derribaron a la mujer. Saltaron en torno a ella y lamiéndola. ¡Fuera!, gritó Tion, lanzando sin puntería una patada contra una perra grande de color castaño. Pero Esgred se reía y jugaba a pelear con los animales. Tras los perros llegó corriendo un mozo de cuadras. «Encárgate del caballo», le ordenó Tion, «y llévate a estos malditos perros». El patán no le prestó atención, sonreía ampliamente, mostrando los huecos de la dentadura. «Lady Asha, ¿habéis vuelto?» «Sí, anoche», dijo ella. «Llegué en barco de Grand Wike con Lord Goodbrother y pasé la noche en la posada. Mi hermanito ha tenido la amabilidad de traerme de Puerto Noble». Besó a uno de los perros en la nariz y sonrió a Tion. Tion se había quedado mirándola boquiabierto. «Asha. No puede ser Asha». De pronto se dio cuenta de que en su mente había dos Ashas. Una era la niñita que había conocido, la otra más bien un fruto vago de su imaginación, cierta semejanza con su madre, y ninguna de las dos se parecía en absoluto a ella. Las espinillas se fueron cuando llegaron los pechos, pero el pico de buitre aún lo tengo. Tion recuperó la capacidad de hablar. «¿Por qué no me lo dijiste? Antes quería saber cómo eras». Asha soltó al perro y se irguió. «Y lo he conseguido». Le hizo una media reverencia burlona. «Tendrás que disculparme ahora, hermanito. Tengo que bañarme y vestirme para el banquete, a ver si encuentro la lorija y la ropa interior acorazada». Volvió a dedicarle su sonrisa malévola y cruzó el puente con aquella manera de andar que tanto le gustaba a Tion, como meciéndose. Cuando se volvió, vio que Wex se estaba partiendo de risa. Le dio un golpe encima de una oreja. «Esto por pasártelo tan bien con esto, y lo otro todavía más fuerte, y esto por no avisarme. La próxima vez más vale que te crezca la lengua». Sus habitaciones en el Torreón Sangriento nunca le habían parecido tan gélidas, aunque los esclavos habían dejado encendido el brasero. Tion se quitó las botas de una patada, dejó caer la capa al suelo y se sirvió una copa de vino, sin dejar de recordar a la niña desgarbada de rodillas huesudas y cara llena de granos. «Me desató los calzones», pensó, ultrajado, y dijo: «¡Oh, dioses!». Y yo le dije, y gimió. Era increíble hasta qué punto se había puesto en ridículo. «No», pensó, «no me he puesto en ridículo, me ha puesto en ridículo ella, la muy zorra. Qué bien se lo debe de haber pasado. Y yo no dejaba de tocarme la polla». Cogió la copa y se dirigió hacia el asiento junto a la ventana, donde se sentó para contemplar el mar mientras el sol se ponía sobre Pike. «Aquí no hay lugar para mí», pensó, «y el motivo es Asha. Los otros se la lleven». Abajo, el agua pasó de verde a gris y luego a negra. Ya le llegaba el sonido de la música distante y sabía que era hora de cambiarse para el banquete. Eligió unas botas sencillas y ropa más sencillas aún, en varios tonos de gris y negro que hacían juego con su estado de ánimo. Ningún adorno, no tenía nada comprado con hierro. Podría haberle quitado algo a aquel salvaje que maté para salvar a Bran Stark, pero no tenía nada. Maldita sea mi suerte, que solo mato a pobres. Cuando llegó Tion, la sala alargada estaba llena de humo y abarrotada. Allí se encontraban todos los señores y capitanes de su padre. Eran casi 400. Dagmer Barbarrota todavía no había regresado de Viejo Wick con los Stonehouse y los Drum, pero allí estaban todos los demás, los Harlow de Harlow, los Black Tide de Marea Negra, los Spar, los Merlin y los Goodbrother de Grand Wick, los Saltcliffe y los Sunderly de Acantilado de Sal, y los Botley y los Winch del otro lado de Pike. Los esclavos servían cerveza y música de violines, de pellejos y de tambores. 3 hombres corpulentos estaban ejecutando la danza del dedo, lanzándose unos a otros hachas de mango corto. Lo difícil era coger el hacha o saltar sobre ella sin perder el compás. Se llamaba la danza del dedo porque solía terminar cuando uno de los bailarines perdía 1 o 2 o 5. Ni los bailarines ni los bebedores se fijaron en Tion Greyjoy cuando encaminó hacia la tarima.
Lord Baelon ocupaba la silla de piedra mar, tallada con la forma del gran kraken a partir de un gigantesco bloque de piedra negra. Según contaba la leyenda, los primeros hombres lo habían encontrado en las playas del viejo Wick, cuando llegaron a las Islas del Hierro. A la izquierda del trono se sentaban los tíos de Tion. Asha había ocupado el lugar de honor a su derecha. «Llegas tarde, Tion», observó Lord Baelon. «Te pido disculpas». Tion ocupó el sitio vacío junto a su hermana. Se inclinó hacia ella. «Estás ocupando mi lugar», le sisió al oído. «Pero hermano, me parece que te confundes». Asha clavó en él unos ojos llenos de inocencia. «Tu lugar está en Invernalia». Su sonrisa cortaba como un cuchillo. «¿Y dónde están esas ropas tan bonitas que tienes? Me han dicho que te gusta el tacto de la seda y el terciopelo sobre la piel». Ella llevaba un vestido de suave lana verde, de corte sencillo y ajustado, que destacaba las líneas esbeltas de su cuerpo. «Se te ha debido de oxidar la loringa», replicó. «Qué lástima, me habría gustado verte vestida de hierro». Asha se echó a reír. «Puede que aún me veas, hermanito, siempre que tu zorra marina puede ir tan deprisa como mi viento negro». Uno de los esclavos de su padre se acercó con una jarra de vino. «¿Qué beberás esta noche, Tion? ¿Cerveza o vino?» Se acercó más a él. «¿O sigues teniendo sed de mi leche de madre?» Tion enrojeció. «Vino», dijo al esclavo. Asha se apartó de él, golpeó la mesa y pidió cerveza a gritos. Tion cortó en dos una hogaza de pan, la vació de miga y llamó a un cocinero para que se la llenara de guiso de pescado. El olor de la espesa mezcla le daba náuseas, pero se forzó a comer unos bocados. Había bebido suficiente vino para 2 comidas. Si vomito, será encima de ella. «¿Sabe nuestro padre que te has casado con su jefe de astilleros?», preguntó a su hermana. «No más que Sigrin», se encogió de hombros. «Esgred es el nombre del primer barco que construyó. Lo llamó como a su madre. No se sabe bien a cuál de las dos quiere más». «Todo lo que me dijiste era mentira». «Todo, ¿no? ¿Recuerdas cuando te conté que me gustaba ponerme arriba?» Asha sonrió. Aquello únicamente sirvió para ponerlo más furioso. «Todo eso de que estabas casada y preñada, esa parte era verdad». Asha se puso en pie de un salto. Rolfe, aquí», gritó a uno de los que estaban inmersos en la danza del dedo, al tiempo que alzaba una mano. El hombre la vio, se giró y de pronto el hacha salió volando de su mano, con la hoja centellante en sus giros en medio de la luz de las antorchas. Tion apenas si tuvo tiempo de lanzar un grito ahogado antes de que Asha atrapara el arma en el aire y clavara en la mesa, partiendo en dos su hogaza rellena y llenando el mantel de salpicaduras. «Este es mi señor esposo». Su hermana se metió una mano por el escote del vestido y sacó una daga entre sus senos. «Y este es mi bebé de pecho». No podía ni imaginarse qué cara había puesto, pero de pronto se dio cuenta de que la sala entera retumbaba con las carcajadas, que todos se reían de él. Hasta su padre sonreía. Malditos fueran los dioses, y su tío Victarion no disimulaba la risa. Lo mejor que pudo hacer fue forzar una sonrisa. «Ya veremos quién ríe cuando termine todo esto, zorra». Asha arrancó el hacha de la mesa y la lanzó de nuevo a los que bailaban, en medio de aplausos y aclamaciones. «Harías bien en recordar que te dije acerca de elegir a tu tripulación». Un esclavo les ofreció una fuente, y su hermana pinchó un pescado salado y se lo comió directamente de la punta de la daga. «Si te hubieras molestado en aprender algo sobre Sigrin, jamás habría podido engañarte. Te pasas 10 años de lobo y llegas aquí como príncipe de todas las islas, pero no sabes nada, no conoces a nadie. ¿Por qué van a luchar por ti los hombres? ¿Por qué van a morir por ti?» «Porque soy su legítimo príncipe», replicó Tion, rígido. «Según las leyes de las tierras verdes es posible, pero aquí tenemos nuestras propias leyes, ¿o ya te has olvidado?» Tion frunció el ceño y se dedicó a contemplar la rezumante hogaza que tenía delante. No tardaría mucho en tener guiso en el regazo. Llamó a gritos a un esclavo para que lo limpiara todo. «Me he pasado la mitad de la vida esperando volver a casa. ¿Y para qué? ¿Para que se burlen de mí y me desprecien?» Aquella no era la Pike que recordaba, o que creía recordar. Era tan pequeño cuando se lo llevaron como rehén. El banquete era exiguo, una simple sucesión de guisos de pescado, pan negro y cabra poco especiada. Lo más sabroso, en opinión de Tion, fue una empanada de cebolla.
La cerveza y el vino siguieron corriendo mucho después de que se retirase el último de los platos. Lord Balon Greyjoy se levantó de la silla de piedra mar. «Termínense las bebidas y vengan a mi habitación», ordenó a sus acompañantes de la tarima. «Tenemos que hacer planes». Los dejó allí, sin añadir palabra, y salió flanqueando por 2 de sus guardias. Sus hermanos no tardaron en seguirlo. Tion se levantó para ir en pos de ellos. «Parece que mi hermano pequeño tiene prisa». Asha alzó su cuerno de bebida y pidió más cerveza. «Nuestro señor padre aguarda». «Lleva muchos años aguardando. No le pasará nada por esperar un poco más. Pero si lo que pasa es que temes su ira, no lo dudes. Escabúllete en pos de él. No creo que te cueste mucho alcanzar a nuestros tíos». Sonrió. «Uno está ebrio de agua del mar y el otro no es más que un gran buey gris que seguramente se perderá antes de llegar a su destino». «Yo no corro detrás de ningún hombre». Tion volvió a sentarse molesto. «¿De ningún hombre? ¿Pero de todas las mujeres?» «No fui yo quien te agarró la polla». «Porque no tengo. Pero bien que agarraste el resto de mí». «Soy un hombre con apetitos de hombre». Tion sentía cómo le palpitaba la sangre en las mejillas. «Pero, ¿qué clase de criatura antinatural eres tú?» «Solo una tímida doncella». Movió la mano como una flecha y le dio un apretón en la polla. Tion estuvo a punto de saltar de la silla. «¿Qué pasa, hermano? ¿No quieres que te lleve a un buen puerto?» «No estás hecha para el matrimonio», decidió Tion. «Cuando gobierne, creo que te enviaré con las hermanas silenciosas». Se puso en pie y con paso inseguro fue a reunirse con su padre. Cuando llegó al cimbreante puente que llevaba a la torre del mar, llovía con fuerza. Tenía el estómago revuelto como las olas que veía abajo, y el vino hacía que su paso fuera inseguro. Tion apretó los dientes y agarró la cuerda con fuerza para cruzar, imaginando que era el cuello de Asha. La estancia era tan húmeda y llena de corrientes como siempre. Su padre, enterrado bajo las pieles de foca, estaba sentado ante el brasero entre sus 2 hermanos. En el momento en que Tion entró, Victarion hablaba de mareas y vientos, pero Lord Balon lo hizo callar con un gesto. «Ya tengo mis planes, es hora de que los sepas. Tengo algunas sugerencias. Cuando necesite tu consejo te lo pediré», lo interrumpió su padre. «Nos ha llegado un pájaro de viejo Wick. Dagmer va a venir con los Drum y los Stonehouse. Si los dioses nos dan buenos vientos, zarparemos en cuanto lleguen. Mejor dicho, tú zarparás. Quiero que asestes el primer golpe, tío. Irás con 8 barcoluengos hacia el norte». «¿8?» Enrojeció. «¿Qué puedo hacer con tan solo 8 naves?» «Tu misión será asediar la costa pedregosa, atacar las aldeas de pescadores y hundir todo barco que encuentres. Puede que así saques de sus refugios de piedra a unos cuantos señores norteños. Aeron irá contigo y también Dagmer Barbarrota». «Que el dios ahogado bendiga nuestras espadas», dijo el sacerdote. Tion se sintió como si le hubieran cruzado el rostro de una bofetada. Lo estaban enviando a una misión de saqueo, a quemar pueblos de pescadores y a violar a sus feas hijas, y aún así parecía que Lord Balon no confiaba en él lo suficiente ni para eso. Ya era bastante malo tener que aguantar los sermones y ceños fruncidos de pelo mojado. Con Dagmer Barbarrota a su lado, su mando sería solo nominal. «Asha, hija mía», siguió Lord Balon. Tion se volvió y vio que su hermana había entrado en silencio. «Tomarás 30 barcoluengos con tripulación selecta para ir a Punta Dragón Marino. Desembarcarás en los estuarios al norte de Bosque Espeso. Si avanzas deprisa, puede que el castillo caiga incluso antes de que llegues». «Siempre he querido un castillo», dijo Asha con voz dulce y sonrió como una gata ante un plato de leche. «Pues tómalo». Tion tuvo que morderse la lengua. Bosque Espeso era la fortaleza de los Glover. Tanto Robert como Galbart estaban en el sur, en la guerra, de modo que las defensas serían débiles, y cuando el castillo cayera, los hijos del hierro tendrían una base segura en el corazón del norte. «Deberían enviarme a mí a tomar el castillo». Él conocía Bosque Espeso. Había visitado a los Glover muchas veces con Eddard Stark. «Victarion», dijo Lord Balon a su hermano, «el principal cometido recae sobre ti. Una vez mis hijos ataquen, Invernalia va a responder. Te encontrarás con poca oposición cuando subas por el Lanza de Sal y por el Río de la Fiebre.
Cuando llegues a las cabeceras de los ríos, estarás a menos de 30 kilómetros de Foso Keilin. El cuello es la clave del reino. Ya controlamos los mares de Occidente. Cuando ocupemos Foso Keilin, el cachorro de lobo no podrá volver hacia el norte, y si es tan idiota como para intentarlo, sus enemigos lo aislarán del sur de su columna. Robb, el mocoso, será una rata encajonada. Tion no pudo seguir en silencio. Es un plan osado, padre, pero los señores en sus castillos... Los señores se han ido al surco del cachorro, lo interrumpió Lord Baelon. Los únicos que quedan atrás son los cobardes, los viejos y los niños. Se rendirán o caerán, uno a uno. Puede que Invernalia se nos resista un año entero. ¿Y qué? Tendremos del resto, bosques, campos, castillos, y sus habitantes serán nuestros esclavos, y nuestras esposas de sal. Y las aguas de la ira se alzarán, exclamó Aeron Pelo Mojado, levantando los brazos, y el dios ahogado extenderá sus dominios por las tierras verdes. Lo que está muerto nunca morirá, entonó Victarion. Lord Baelon y Asha repitieron sus palabras, y Tion no tuvo más remedio que murmurarlas él también, y de esa forma terminó la reunión. En el exterior llovía más que nunca. El puente de cuerdas se retorcía y oscilaba bajo sus pies. Tion Greyjoy se detuvo en medio y contempló las rocas de abajo. El sonido de las olas era un rugido ensordecedor, y el agua salada le salpicaba los labios. Una ráfaga de viento lo hizo caer de rodillas. Asha lo ayudó a levantarse. «Tampoco aguantas bien el vino, hermano». Tion se apoyó en su hombro y dejó que lo apoyara a atravesar el puente de tablones resbaladizos. «Me gustaba más cuando eras Esgred», dijo acusador. «Me parece justo», dijo ella riéndose. «A mí, tú me gustabas más cuando tenías 9 años».